Jesús, la sangre de Jesús y un nuevo corazón. Solo de Jesús, la sangre de Jesús, que Dios es fuerte, Dios es fuerte. Solo de Jesús, la sangre de nosotros, y Dios sanado, y Dios sanado, mi Dios. Solo de Jesús, mi Dios, la sangre de Jesús, que Dios es fuerte. En la tormenta yo, nombre alabaré, nunca cambiarás, no importa dónde esté, en tus manos están todas mis lágrimas, el mismo serás, no importa dónde esté. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, y de los pasos que hemos trazado. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, y de los pasos que hemos trazado. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, y de los pasos que hemos trazado. Tu presencia. Muy buenos días. Si nos visitan esta mañana, le damos gracias a Dios que estén con nosotros. Los domingos en la mañana estamos viendo una lección que tiene por título Filosofía versus Teología. Y la lección está basada en la clase de la carta a los colosenses. Colosas era una ciudad que se encuentra el día de hoy en Turquía. En aquellos tiempos se le conocía como Asia Menor. Hemos estado mirando la subserie dentro de esta serie que habla acerca de la nueva criatura, el nuevo hombre. Cómo es que el nuevo hombre ha cambiado. Hemos visto la parte de revestir y renovar. Vimos una manera amplia de ello. Vimos también en cuanto a esto lo que viene a ser el vínculo perfecto, lo cual es el amor. Vimos también en cuanto a ello lo que debe ser el matrimonio cristiano, ¿verdad? Ahora del nuevo hombre, cómo debería ser el matrimonio ahora del nuevo hombre. Ahí es donde hemos estado mirando estas últimas lecciones. El día de hoy, si ustedes recuerdan, en la última lección vimos la parte del varón. Anterior vimos la parte de la mujer, ¿no? Y el consejo en cuanto a la mujer, basado en Colosenses capítulo 3. Estamos viendo ahí en el versículo 18, 19 y 20. Y vimos hace dos clases: casadas, están sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Vimos también la parte de maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Y vimos esta parte de lo que significa ser ásperos. Y una de las cosas que veíamos en cuanto a la parte de ser ásperos, la palabra ásperos significa amargura. Es una palabra que significa amargura. Es una palabra griega que se utilizaba en aquellos tiempos, es africano, significa amargura. Así se utiliza en la Biblia, ¿no? En Apocalipsis capítulo 8, en el versículo 11. Y vimos nosotros que la amargura es, podríamos decirlo, es una fusión del enojo, que es una emoción, que se va desarrollando poco a poco y que llega a estar en la parte de la irritabilidad, y después que se empieza a mostrar en la parte de la agresión. Podríamos decir entonces que cuando un hombre o cuando un esposo es áspero con su esposa, estas son algunas de las cosas que vemos. La Biblia dice ásperos. Para entenderlo mejor podríamos entenderlo enojo, irritabilidad y agresión. Y en la última lección veíamos, ¿verdad?, algunas de las señales de la esposa en cuanto a ello. ¿Cómo sabemos que un esposo está siendo áspero con su esposa? La Biblia es clara, dice: no seáis ásperos, es un mandamiento.
La pregunta es cómo nos damos cuenta de que se está haciendo ásperos. Y veíamos algunas de las señales, tales como argumentos frecuentes, como el silencio, como la crítica, como la irritabilidad, como la tensión y dolores de cabeza, como el abstenerse de actividades y como el evitar intimidad. Y entonces estas son algunas de las señales, pero luego la parte más importante es cuáles son las razones. Si pudiéramos estudiarlo en breve, decir, ok, estas son las razones por las cuales un matrimonio sufre. La esposa recibe la amargura o el ser áspero de su marido, y las señales son estas, ¿no? Pero después la pregunta que se hace es, ¿cuáles son las razones por las que una esposa se enoja? Si pudiéramos eliminar esas razones, si pudiéramos trabajar con esa raíz, posiblemente el matrimonio estaría mucho mejor. Y la última lección lo que vimos fue esta parte de, sé que hay jóvenes en esta lección, no se preocupen, trataré de ser sabio en cuanto a ello. La razón por la cual la mujer es irritable, o algunas de las razones que llevan a esa irritabilidad, o a eso es, número uno, veíamos las hormonas. El hombre está totalmente diseñado muy distinto a la mujer. Y en su diseño, la mujer pasa por el periodo cada mes, y las hormonas, de alguna u otra manera, causan irritabilidad en la mujer. Aquellos que estamos casados, creo que está de más decir que sabemos que cuando nuestra mujer está pasando por su periodo, ciertamente no voy a decir que no es normal, no es lo mismo que cuando no está pasando con su periodo. Y eso tiene que ver con, si ustedes pueden imaginar, pueden captar qué tan difícil es para la mujer pasar por estos días, ¿verdad? Qué tan complicado es de estar cómoda a estar incómoda, ¿no? De estar tranquila a estar intranquila. Yo creo que cualquiera de nosotros que pasa por un punto de dolor o de incomodidad, creo que es más fácil que uno se prenda, ¿no? Entonces esa veíamos que era una de las razones. Según el psicólogo turco Mert Seker, en su forma científica dice, cuando los niveles hormonales tales como el estrógeno y la progesterona fluctúan durante la menstruación, esto puede ocasionar reacciones de enojo, por lo cual la ira puede pronunciarse. Entonces veíamos eso. La otra parte que veíamos es la desilusión en cuanto a expectativas. Esta es una razón, o sea, la mujer puede irritarse porque está desilusionada en cuanto a sus expectativas. Sus expectativas están en un lugar y ciertamente el hombre no llega a esas expectativas. Pueden ser promesas que no se han cumplido, puede ser algo que dijo que iba a hacer y no llegó a hacer, etcétera, etcétera. La otra parte es la frustración de intimidad, hablaremos un poquito de esto hoy. La otra parte es la inestabilidad financiera, que ciertamente el hombre, dependiendo de su perfil psicológico, ve las cosas en cuanto al dinero distinto que la mujer. Depende quién en el matrimonio administre las finanzas, también eso tiene que ver con todo ello. Pero ciertamente esta es una de las razones por las cuales pasan. Estás en el trabajo, celos, inseguridad, abuso en el pasado, rechazo y distancia emocional con otras relaciones. Hay más, pero estas son las que mencionamos. Ahora, bíblicamente, ¿cómo podemos tratar estas razones? ¿Cómo podríamos solucionar estas razones? O sea, si hay algo bíblico, ¿qué dice Dios en cuanto a ello? Si creemos que la Biblia es el manual del ser humano y creemos que la Biblia tiene la sabiduría divina, y si la aplicamos a nuestra vida, ciertamente tendría que solucionar la mayoría de estas razones, y como consecuencia no habría señales de que la mujer está sintiendo amargura, ¿no? Entonces, hay muchas partes, pero yo me enfoco en esta lección en las tres, yo le llamo las tres P's, ¿ok? La provisión, la protección y la precaución. Podríamos decir que está basado en estas tres, la provisión, la protección y la precaución. Con estas tres se resuelven estas razones. ¿Okay? Se podría podría catalogar y decir que esta serie de razones es por esto y esta serie de razones por esto. A veces nosotros pensamos que la mujer tiene un carácter de los 1000 demonios y decimos, bueno, es que tiene un mal carácter y por eso es así. Lo que tenemos que entender es que siempre hay una razón, siempre hay una chispa que hace que el fuego se incendie.
Entonces, en las 3 P se encuentra ello, ¿no? Ahora, en primera carta de Corintios, en el capítulo 3, regresaremos aquí en un momento, dice en el versículo, primera carta de Corintios, capítulo 13, dice en el versículo 4 y 7, dice así, primera carta de Corintios, capítulo 3, 13, 4 al 7. Ciertamente, maridos, amad a vuestras mujeres, pero ¿cómo se ama? Porque no es como que es complicado, ¿no? ¿Cómo se ama? Bueno, ahí dice, maridos, amad a vuestras mujeres. Dice ahí, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, el amor no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ¿qué? De ser. Entonces, cuando vemos esto, podríamos decir que aquí encontramos la manera en que tenemos que amar a nuestro cónyuge. Simplemente si las amamos, no deberíamos tener ningún problema. Ahora, pero, ¿cómo se desarrolla el amor? ¿Cómo lo haces? ¿Verdad? Está basado en las 3 P's, ¿ok? Número 1, provisión. Número 2, protección. Y número 3, precaución. Se oye sencillo, pero requiere mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucha planificación y sobre todo mucha acción. El amor no es una emoción, el amor es una acción. Entonces requiere mucho. En Proverbios 18, el versículo 22, dice la escritura en Proverbios 18, versículo 22, dice, el que haya esposa, haya el bien. Entonces, si cuando hallamos a nuestra esposa, hallamos el bien, la pregunta es, ¿por qué tenemos todas estas señales que no es como que hallamos el bien, sino que hallamos un dolor de cabeza? ¿Ah? O sea, ¿cómo le hacemos? Si hallas el bien, ¿cómo le hacen, no? Ustedes saben que nosotros tenemos en casa una máquina para hacer bordados. Esta semana hicimos trabajos para la escuelita de niños que tenemos en unas semanas. Desde pequeño, mi madre tenía un negocio con máquinas de coser, de costura, y aprendimos a coser desde muy pequeños, así que lo que es coser es algo que hacemos. No voy a decir que mi madre fue un faraón, pero sí nos puso a trabajar mucho, entonces lo sabemos hacer muy bien. En casa, una vez más con el hilo, hermanos, cuando uno trabaja con hilos, cuando el hilo está enrollado, el hilo no tiene ningún problema. Pero puede llegar a ser un momento, hermanos, en que el hilo se empieza a hacer en nudos, se empieza a revolver. Y cuando esto sucede, ¿verdad? Siendo yo teniendo una personalidad ahorrativa, yo siempre trato de desenredarlo para usar la mayoría del hilo. Pero llega un momento que está tan mal enredado que es imposible. Que lo que uno tiene que hacer es simplemente cortar e iniciar de punta, iniciar de nuevo. Es imposible, hermanos. Es imposible hacerlo. Así es el matrimonio. El matrimonio te lo dan, la mujer te lo dan con un hilo fino y totalmente enrollado. ¿Ok? Pero cuando uno empieza a cometer errores, empieza a enredarse el corazón de tu mujer, el cerebro de tu mujer, el espíritu de tu mujer. Entonces, entre más se va enredando y se va enredando y se va enredando y se va enredando, es imposible desenredarlo. ¿Ah? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que tomarte el tiempo. Muchos nos desesperamos y queremos cortar tijera y empezar de nuevo. Pero tú tienes que entender que es tu acción, es tu forma de amar a tu cónyuge, a tu esposa, porque ella está enredada. A veces se dice que la mujer ni siquiera se puede entender a sí misma. Eso es correcto. Pero si no se puede entender a sí misma y luego tú la tratas de entender que ni siquiera se entiende a sí misma, ¿qué se puede hacer? Cuando vemos estas razones, dice, el que haya esposa haya al bien, porque te dieron el hilo todo bien enrolladito. Pero ahora ya está todo mal. Y luego, cuando el matrimonio, cuando se empieza a tener problemas y se deja por mucho tiempo, el hilo se sigue enrollando y enrollando y enrollando y enrollando y enrollando y es un desastre total. En la mente es un desastre total. Entonces, si la Biblia dice que el que haya esposa haya el bien,
Entonces creemos que Dios es veraz y creemos que lo que dice Dios es correcto. Esto de hallar el bien, ¿qué significa? ¿Qué quiere decir? Hallar el bien tiene que ver con que Dios te va a dar bien con tu esposa y alcanza, dice, la benevolencia de Jehová. Dios te va a dar el bien, te va a dar la benevolencia, pero llegamos al punto, ¿cómo sucede esto? ¿Cómo le hacemos para que nuestra esposa, en vez de recibir tragos amargos, reciba dulzura? ¿Cómo llegamos a ser dulces en vez de amargos? ¿Cómo evitamos la amargura en vez de la asperidad? Si miramos algunas de las razones, hermanos, ya las mencionamos. Desilusión en cuanto a expectativas. O sea que posiblemente mi mujer está amargada porque la he desilusionado mucho, hermanos. Posiblemente mi mujer está amargada por la frustración en la intimidad. Posiblemente mi mujer está amargada por la inestabilidad financiera que tenemos, por el estrés del trabajo, por los celos que le he causado, por la inseguridad que le he hecho sentir, por el abuso en el pasado que ha tenido de mí, por el rechazo y distancia emocional. Ahora, ¿qué es lo que se hace? Primero, si podemos clasificar estas razones y estas señales, la primera cosa que tenemos que hacer es tenemos que aprender a ser proveedores de nuestra casa. Es la primera P, provisión. ¿Qué significa proveer? ¿Qué significa proveer en el siglo XXI? En la Biblia, por ejemplo, si ves tu primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 8, primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 8, de verdad, decía un psicólogo que conocimos, decía, cuando tú ves los matrimonios, decía él, a los matrimonios que él ha tratado, decía, la razón por la cual la gente se quiere separar no es por infidelidad. Dice, el 80% de los matrimonios se quiere separar, dice, por dinero, problemas financieros. O sea, uno pensaría que sería la infidelidad la razón por la cual alguien se quiere separar. Dice, no. De alguna u otra manera, los problemas matrimoniales en cuanto al dinero es tal que la gente prefiere separarse, porque están enredados en su vida. Ahora, en la provisión, claro, dice 1 Timoteo 5:8, porque si alguno no provee, ahí está la palabra provisión, si alguno no provee para los suyos, mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Cuando uno no provee, de nada sirve que vengamos a la iglesia y que cantemos y que adoremos a Dios. Si no proveemos para nuestra familia, somos peores que un incrédulo. Entonces, tenemos que registrar en nuestra mente que como hombres tenemos que proveer. La provisión es la clave a la solución matrimoniales que podemos tener. En la primera carta de Tesalonicenses, también en el capítulo 4, en el versículo 10 al 12, el apóstol Pablo aconseja y dice, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia, pero rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Versículo 11, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengan necesidad de nada. El problema, hermanos, de la provisión no está basada solamente en el gobierno, en las políticas gubernamentales, en la recesión o en el ascenso de la economía. Una persona debería de aprender a proveer con Donald Trump y con Joe Biden. Porque un hombre no podría excusar su provisión basado en el presidente. No es que es por el presidente, por las políticas gubernamentales que no puedo proveer. No. O sea, el hombre tiene que entender que en la provisión se encuentra el endulzar esas causas que hacen que la mujer sienta amargura. Por ejemplo, si viéramos esta parte de la desilusión de expectativas, esto requiere tiempo, requiere planificación, requiere experiencia, pero requiere acción, hermanos. Cuando una persona
va a proveer a alguien, si tú eres el proveedor de tu familia como hombre y tu esposa tiene expectativas que tú le has dado, sus expectativas están basadas en lo que tú le has dado. Si tiene desilusión de expectativas, tiene que ver con la provisión. Esto es, si ella siente inestabilidad financiera o inseguridad, que son, reiteramos, algunas de las señales y razones por las cuales una mujer está amargada, esa es la razón. Cuando tú la conociste y no venía con un sinfín de pagarés, de mensualidades, no. Así te la recibiste. Tú, como hombre, te has enredado tu vida. De tal manera, te la enredaste, por ejemplo, cuando le prometiste algo que no podías cumplir. Fíjate, como hombres, te voy a comprar tu casa y te la voy a comprar en 4 años. Tu mujer está esperando día tras día. A los 4 años piensa que va a caminar dentro de tu casa, de su casa nueva. Y cuando no pasa, eso causa amargura a la mujer. ¿O tú crees que tu mujer quiere vivir con tu mamá todo el tiempo? ¿Tú crees que tu mujer quiere vivir con tus familiares todo el tiempo? ¿Tú crees que tu mujer no quiere un espacio para ella misma, aunque sea un espacio pequeño, pero que diga, este es mi castillo? Porque en casa de mi suegra siento que es mi calabozo, aunque sea muy grande el cuarto, pero en casa mía es mi ¿qué? Es mi palacio, es mi castillo. Fíjate la expectativa. Si como hombre, para la provisión dices tú, mira, ¿sabes qué? Te voy a comprar este vestido, te voy a llevar de vacaciones, te voy a sacar aquí acá. Eso es lo que uno ha hecho para enredarse, es nuestro propio hilo y no la creímos nosotros. Ciertamente la mujer va a sentir que tú no provees, va a sentir que ¿qué? Que hay una desilusión en las expectativas por ello mismo. Por eso tu mujer está amargada. Te da intimidad porque no tiene opción, pero no es que ella quiera, o sea, te la tiene que dar porque no tiene opción. ¿Qué sucede, hermanos? Que aquí la palabra de Dios indica esa parte. En 2 Tesalonicenses capítulo 3, versículos 6 al 13, también indica Pablo acerca de esto. Si la provisión es la clave, fíjate que una persona en México, o una persona en Cuba, o una persona en Venezuela, es difícil aún del gobierno y a veces son mejores proveedores que nosotros. La cantidad de dinero no te va a ayudar a proveer mejor. La cantidad de dinero no te ayuda a proveer mejor. No porque te aumenten el salario vas a proveer mejor. No porque tengas más dinero vas a proveer mejor. Porque el secreto de la provisión está en, si yo como hombre tengo que proveer, ¿qué voy a hacer para proveer? Primero, las expectativas tienen que ser bajas, porque dice la escritura que todo lo que uno dice lo tiene que cumplir. Tu sí sea que sí y tú no sea que no. Claro, hay veces que cambian la situación y tu esposa lo entenderá, pero si la situación no cambia, entonces tú te encuentras como un mentiroso, porque prometes, decía la canción, prometes y luego me prometes y qué, y nada. O sea, ¿tú crees que tu mujer no se va a amargar cuando ella ve que el matrimonio de al lado, que tiene 20 años menos que tú, tiene una casa y luego tiene ya otra casa? ¿Tú crees que ella no es frustrante? Sí, espérate, o sea, ¿qué está pasando aquí? O sea, algo no hace sentido. Ahora, si tú le hubieras dicho desde que se casaron, nunca te voy a comprar una casa, ya no hay más expectativa. Ella sabe que va a haber un calabozo toda la vida. Pero porque tu palabra dijo eso, ahora se tiene que cumplir. Aquí en esta parte dice, por ejemplo, el versículo 6, 3, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de tu hermano que ande desordenadamente. ¿Qué es desordenadamente? Para Pablo, estar desordenados es que no trabajar. Para Pablo es el que no trabaja, que no quema, que no coma. Uno trabaja para qué, hermanos? Para proveer, para provisión. Para no trabaja uno, hermanos. Entonces, todo está en el secreto. ¿Cómo voy a ser un proveedor? Uno tiene que trabajar
para proveer. Pero si uno trabaja y lo que saca del trabajo no puede proveer, ¿qué va a hacer uno? Los años no te dan la experiencia a veces, hermanos, sino es la práctica de las cosas. Hay gente que toda su vida va a batallar con su dinero, toda su vida va a batallar con su dinero, se van a morir batallando, como dice aquel, no tengo ni que caerme muerto. Y tú ves cómo la provisión resolvería la inseguridad. Porque ¿por qué tu mujer, hermanos, tiene que guardar su dinero aparte? Ya no confía en ti. ¿Por qué tu mujer, hermanos, tiene que hacer esto o la otra cosa? Entonces, eso es lo que ha enredado tu vida. Eso es lo que lo ha llevado a estar ahí. Proverbios 6, versículo 6, cuando Salomón ve esto, y es un versículo que lo tocamos mucho, hermanos, porque algo que tú tienes que entender, hermanos, es que uno se va a ir haciendo viejo, y más viejo, más problemas. ¿Cómo puede uno proveer ya siendo viejo? Si tu dependencia total está en tu salario, y tu salario está basado en tus horas extras, recordemos que cuando uno ya es más grande no tienes la fortaleza para trabajar tanto y para proveer de esa manera. Va a llegar un momento en que vas a chocar con pareja. Mira, tú nada más te invito a que veas alrededor a los hermanos. ¿Okay? Ve por ejemplo a mis padres, ve por ejemplo a los hermanos González. O sea, ellos sobreviven por su retiro, su jubilación que les da la unión, su retiro que les da el seguro social. Ahora yo quiero que tú pienses en ti. ¿Tienes con qué jubilarte? ¿Tienes con qué retirarte? Esto también es fe. Porque el que no provee para los suyos es pero ¿qué más? Incrédulo. Tengo con qué jubilarme. Y esto es algo que trabajas. Aquí cuando da Salomón esta historia, es la historia de la hormiga. Se dice, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán ni gobernador ni señor, prepara en el verano su comida. O sea, ¿o qué le vas a hacer carga a tus hijos? Aunque la Biblia indica que los hijos tienen que estar al tanto de sus padres, yo creo que tú pienses, ¿le vas a hacer cargo a tus hijos? O sea, ellos te van a mantener. ¿Qué es que también le vas a caer a tu yerno o a tu nuera? O sea, uno tiene que pensar y decir, okay, ¿cómo voy a hacer esto? Dice, mira la hormiga. ¿Tú te das cuenta que ahorita que las hormigas salen por doquier, un montón de hormigas? ¿Dónde salieron todas estas ingratas? Salen a diestra y a siniestra y a montón, ¿a poco no? ¿Dónde salieron? Mira, todo el invierno comieron y ahorita están trabajando y trabajando. Si tú le pones el pie a la hormiga, le da la vuelta a tu pie. ¿O no es cierto, hermano? Si tú le echas agua, se alborotan y le buscan otro camino. Tú lo como hombre, como cabeza del hogar, dices, ok, si a mí me ponen el pie, tengo que dar la vuelta al pie. Si me corrieron del trabajo, tengo que dar la vuelta. O sea, uno tiene que estar viendo cómo va a proveer, tiene que estar pensando. No es fácil, pero tienes que planificar, pensar. ¿Por qué? Porque uno es perezoso, dice la Biblia. Mira las hormigas, oh perezoso. Porque la hormiga dice, ya se viene el invierno. Y yo digo, ya se viene la vejez. Tengo 48 años. A los 55 va a pasar esto y a los 60 eso. Y él lo dice, es que no sé si voy a llegar, pero ¿y si llegas? ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? ¿Tú crees que la mujer no se preocupa? ¿Dónde vamos a vivir, mi amor? ¿Con qué nos vamos a jubilar? Explícamelo, porque no lo entiendo. Es donde uno tiene que pensar. Parejas jóvenes, esposos, eso puede traer amargura, porque tal vez tú, como mi padre así es, ¿no? Mi papá dice, mira, si el mundo viene rodando y viene sobre ti, tú quítate y déjalo pasar. Es lo que dice mi padre. Pero no, porque un hombre tiene que, ¿qué? Metérsele al mundo. ¿En qué sentido dice esto?
En el sentido de qué, hermanos, de que uno tiene que ver cómo le va a hacer, hermanos. Uno no puede estar a las expectativas de ver qué hacen los hermanos, el negocio, no, hermanos. Uno tiene que estar pensando todo el tiempo, ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? Porque la provisión va a dar seguridad. No, nuestra seguridad no está en la riqueza, sino en Dios. Pero Dios nos dio la mente, mejor que las hormigas, para trabajar constantemente en ello, la cual, no teniendo capitán ni gobernador, prepara el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? O sea, tú te puedes hablar, ¿hasta cuándo vas a estar dormido? La provisión endulza el matrimonio. Endulzame. Fíjate que el esposo le diga a la mujer, ¿sabes qué, mi amor? No te preocupes. Mira, no te voy a dar falsas expectativas. El seguro social me va a dar esto, mi amor. O, mira, mi ingreso pasivo nos va a dar esto. Con esto la vamos a vivir, mi amor. Así la vamos a llevar. Eso da seguridad a la mujer. Y ¿sabes qué? Pues ya tenemos. Ahora, otra cosa que tenemos que pensar, hermanos, porque resulta que el hombre se muere más rápido siempre que la mujer. ¿Amén o no, hermanos? Bueno, no voy a hablar de los hermanos mayores de edad porque ahí se los quemo más feo. Que eso uno tiene que pensar, bueno, si yo me muero, tengo que pensar, ¿cómo va a estar Tali? Porque dices, no, pues ya estás en el seno de Abraham, Ricardo, ¿qué te preocupas? Yo sí me preocupo, hermanos. Quiero asegurar que esté, ¿qué? Bien, y a lo mejor, como dicen, nadie sabe para quién trabaja, pero ya es otra cosa, hermanos. Pero ¿cómo le va a hacer cuando la mujer enviude? ¿Quién va a cortar el césped? ¿Con qué va a vivir, hermanos? O sea, eso es algo... ¿Tú no crees que la Biblia está llena de viudas que no sabían qué hacer? ¿Sabes cómo estaban las viudas, hermanos? Fuera de la ciudad mendigando. ¿Por qué? Porque ¿quién les ayudaba? Por eso es parte del mandamiento cuidar a las viudas. O sea, ¿cuántas viudas vamos a tener aquí? Se murió el hermano, pues ni modo. Pues ya se murió, ya le lloraste, pues lo que sigue, hermanos. ¿Quién va a mantener a la mujer? Cuando tú te has puesto a pensar en eso, ¿quién va a mantener a tu mujer? ¿Quién le va a dar de comer? Dices, no, es que mi mujer es bien trabajadora, no necesita que nadie, ella pues tal vez. Ahora, la provisión, por lo tanto, ¿qué soluciona? La inseguridad, la inestabilidad financiera y la desilusión de expectativas. Si tu esposa está segura que ya le pensaste, que ya le figuraste, que ya le trabajaste, ella va a estar bien. Pero oye, pero si apenas puedes pagar la renta, mano. O sea, yo te entiendo que alguien empieza, yo entiendo que si Emanuel se casa, le batalla el primer año. Está, ¿qué, manos? Pero tú ya tienes 15 años, 30 años, y, o sea, lo digo, hermanos, en una forma irónica, pero exhortando a las nuevas generaciones. No lo hago para hacerte sentir mal, porque tú, María, te sientes cuando te hablo de esto. Lo hago para exhortar. Hazme el favor, 50 años y todavía sigues pagando tu casa. ¿Cómo vas a vivir con esta inflación cuando pagas tu casa a los 50 años? O sea, hermanos, ¿cuántos años tuvimos en la vida? Si te casaste a los 20, tuviste 30 años para pagar tu casa. Esto se tiene que estar pensando ya, hermanos. Porque la mujer, imagínate, la pobre, cuando tenía hijos no la pusiste a trabajar, ahí bien cuidadora, y ya grande, a los 50 la tienes trabajando como faraón, porque tienes que pagar tu casa. Pues no. O sea, esto es cosa de lógica, hermanos. La Biblia dice, mira tú a la hormiga, piensa, porque esto tiene que ver con la número 1, provisión. Cuando uno provee, trae dulzura al matrimonio. Trae dulzura al matrimonio, hermanos. Y escúchame bien, ¿ok? Lo he visto en la iglesia. Si te va bien ahorita, guárdale. Guárdale. Porque va a llegar un momento que no te va a ir bien. Hay hermanos que se confían, que tengo mi trabajito. Guárdale. Te lo digo de una vez, lo hemos visto en varios matrimonios. Y cuando viene ese golpe de que la compañía puede irse a la bancarrota, la compañía la compra a alguien más y empieza a recortar personal, la compañía pide ciertos requisitos educacionales para que tengas cambia toda tu vida. Y ponte a pensar, si me corrían el día de hoy, ¿qué puede pasar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Tú crees que la hormiga dice, ya empezó a caer la nieve? Ay, a ver qué pasa? No, la hormiga está, mira, trabajando, dale. Entonces, si
tú tienes 20 años, 30 años, 40 años, y ahorita yo te invito a que le des con todo. No estés que ahí que a medias. Ahí ahorita hay que darle con todo, muchachos. ¿Ok, hermanos? Jóvenes, todo. Aquí Kevin no está que me desvelo, dale con todo. Y yo, Mar, también, dale con todo. Porque llega un momento que no vas a poder. Te lastimas del brazo. Ya te sacaron del trabajo. Te empieza a quedar ciego como uno. ¿Cómo vas a trabajar? Esas son cosas que uno tiene que pensar, hermanos. Provisión. Número 2. ¿Todos aquí, hermanos? Hermanas, ¿estás aquí? A ver, ¿sí ven la diferencia? La otra P es la protección. La protección. ¿Por qué hablamos de la protección? Uno como esposo, hermanos, en la Biblia, por ejemplo, en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 14. O sea, si hay algo que el hombre tiene que hacer con su esposa para llenar de dulzura, es protección. Es protección. En Josué se ve en un aspecto bélico, militar. En 1.14 del libro de Josué dice: vuestras mujeres, vuestros niños, vuestros ganados quedarán en la tierra que Moisés os ha dado a este lado del Jordán. Mas vosotros, todos los valientes y fuertes, pasaréis armados delante de vuestros hermanos y les ¿qué? Ayudaréis. Siempre es en parte militar. El hombre es, ¿quién va a defender la casa? El hombre. Es más, Jesús lo habla en Mateo 24, dice: ¿qué padre de familia, si sabe que viene el ladrón, no vela toda quemada la noche? Entonces, en cuanto hablamos de protección, ¿qué tienes que, para usar tiene que haber seguridad? ¿Por qué hay inseguridad? El hombre, la mujer tiene que decir que el hombre la va a defender, la va a proteger, va a salir con armas a su socorro. Si el hombre no hace eso, no, pues, a ver cómo le haces tú. Ándale, quería hacerlo solo. Ahí va. No, es que como hombres, amar, el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no busca. Empieza a dar toda la lista. Como hombre, ¿estás preparado para salir a la guerra por tu mujer? Fíjate, cuando hablamos de protección, hablamos no solamente de ello, hablamos de nuestro propio comportamiento. O sea, si nuestra esposa siente celos, es un reflejo de lo que hicimos. A lo mejor tú no te das cuenta, a lo mejor eres medio coqueto. A lo mejor te ríes de más con la cajera de la Jude. ¿Ah? A lo mejor eres muy amable. Entonces, tu comportamiento a veces causa celos en cuanto a la reacción de lo sucedido. Nuestro paso a madurar debe ser de tal manera que comprendemos por qué mi cónyuge siente celos. ¿La malpensada eres tú? No, hermanos. Sí hay niveles de celos. Hay hermanas que son muy celosas, pero tú te casaste con ella. Tú la hallaste, no la hallé yo, la hallaste tú. Ahora, pero tu acción, cómo tú te comportas, declara ello. Ahora estamos viviendo en un mundo virtual. Tu esposa, ¿quieres mi teléfono? Dale, búscale. No debes de tener celos por esto, mi amor. Dale el historial, búscale todo. ¿Por qué? Porque uno debe de proteger a su cónyuge de esas acciones que en lo privado pueden lastimar a tu mujer, pueden amargar a tu mujer. O sea, si lo que tú haces en secreto piensas no va a endulzar su vida, estás muy equivocado. Lo que tú haces en secreto va a endulzar totalmente su vida. Hay veces hicimos cosas inapropiadas, ¿ok? Pero debemos llegar a entender que nuestra protección a nuestra mujer no solamente es física, sobre todo es emocional. Y esto solamente se ve en la intimidad de nuestras vidas. Ahí es donde podemos protegernos.
Ahí es donde debemos de proteger. Dice que el corazón del hombre está siempre seguro porque su mujer es virtuosa. Pero hay mujeres que no han llegado a ser virtuosas por nuestra culpa, hermanos. Aquí es los dos. Es una mancuerna. Ella y él, ella y él. O sea, en un matrimonio a veces se enredan los dos, pero como ahorita estamos hablando de los hombres, nos enredamos nosotros. Y ahora, ¿cómo le vas a hacer para nada? Pero si tú, hermanos, la proteges, al protegerte a ti, la proteges emocionalmente, la proteges físicamente, yo creo que tu esposa va a estar muy tranquila. Vas a eliminar los celos. Ella sabe que estás bien. Uno puede ser amigable pero respetuoso. Uno puede sonreír pero correctamente. Tal vez, ¿no? ¿Cómo le haces para que no? Entonces, conforme tú vas conociendo a tu cónyuge, se va uno dando cuenta. Esa protección es clave para todo lo demás. Ahora, viene la otra P. Ya vemos provisión. Y ya vimos, ¿qué, hermanos? Protección. ¿Todos aquí, hermanos? Ok. Hermana, ¿estás aquí? Sí. Ok. Va la que sigue. Va la que sigue. Precaución. La precaución suele endulzar la vida de la esposa. Para empezar, ¿qué es precaución? Precaución es tener reserva, tener cautela para evitar o prevenir los inconvenientes o dificultades o daños que puedan temerse. Es que es bien difícil ser hombre, hermanos. Tienes uno que veamos, precavido. Me gusta esta parte de la provisión, protección y precaución. Es la capacidad. Pro es antes. Mira, para ser buen cónyuge, buen esposo, tienes que tener la capacidad de ver el futuro. Dices, pues ni que fuera profeta, ¿no? Pero ve el futuro. Adelántate a tu tiempo. O sea, ¿qué va a pasar en un año? ¿Qué va a pasar en 2 años? Y basado en ver el futuro, en lo que podría ser o no ser, vas a proveer, vas a proteger y vas a tener más precaución. ¿Todos me están siguiendo? Ahora, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se puede cuidar antes de? ¿Cómo podemos endulzar la vida de nuestro cónyuge con cuidado, con prudencia, tomando decisiones en cuanto a la vida y al matrimonio? Hay veces tomamos decisiones, hermanos, a la ligera y nos afectan mucho, hermanos. Mira, te voy a hablar de la parte física primero, ¿ok? Tú pones a 10 varones de la congregación y tú te puedes dar cuenta quién está saludable y quién no. No hablo de lo físico solamente, hablo de lo emocional, de lo sentimental, de lo mental, de lo espiritual. Tú te puedes dar cuenta, pon a los 10 varones, hermanos. Ahora, uno cuando es joven, hermanos, piensa que nunca le va a tocar. Pero yo hablo de esto, hermanos, porque veíamos nosotros que uno de los problemas era la intimidad física, la frustración marital. ¿Qué tan unido está eso con la precaución? Repito, ¿qué tan unido está la frustración marital, la intimidad física, la ansiedad, el estrés con la precaución? Están unidas, hermanos. Mira, yo no soy doctor en el sentido médico, pero estuve leyendo, ¿verdad?, un artículo muy bueno que lo hace los médicos de Mayo Clinic. Yo creo que todos han visto esto en cuanto a la disfunción eréctil, y hablan acerca de por qué, hermanos. Y voy a mencionar algunas cosas más que ves que no tienen relación, pero óyelo. Los problemas de intimidad, en su mayoría, tienen que ver alta presión, colesterol, diabetes, obesidad y enfermedades del corazón. Y todas estas, dicen ellos, que son médicos, ¿ok?, afectan la intimidad física y marital. A ver, explícame bien. Lo que estás diciendo es que puede haber una mujer frustrada porque yo como
papitas del Burger King. Eso es lo que está diciendo. ¿Quién me entendió, hermanos? A ver, levante la mano, hermanos, si me entendieron. Los demás no me entendieron. Lo explico mejor, ¿qué les parece? Hay diabetes que no es controlable, o sea, es hereditario. Pero la mayoría de veces la diabetes es la falta de precaución. Tú te puedes imaginar, hermanos, que tú tengas 30 años y ya tengas problemas con diabetes. O sea, quiero que tú lo visualices. Espérate 20 años más. Espérate 20 años más. Tú te puedes imaginar que ya tienes problemas con obesidad. En tu tiempo pico, a tus 30 años tener problemas con obesidad. Espérate a los 50. O sea, está comprobado que la gente, hermanos, que no es precavida, tiene más problemas. Y esto afecta en la parte emocional, sentimental, mental y física, hermanos. Fíjate cómo, si regresamos al punto, hermanos, de esto, hermanos, estrés de trabajo, inseguridad, frustración de intimidad, o sea, todos estos puntos dices, ok, esto es lo que hace que una mujer sienta amargura. Bien, pero fíjate, hermanos, cómo son las pequeñas cositas que se van añadiendo, hermanos. Fíjate cómo tu cocota que te tomas todos los días, tu café del Dunkin' Donuts con tu donita todas las mañanas, fíjate cómo eso va a traer una consecuencia mañana. O sea, así de sencillo es, hermanos. Si no, espérate. Espérate. Y cuando tú te sientas mal, cuando tú te sientas incómoda, cuando estés siendo áspero con tu esposa, cuando tu esposa te diga que vamos a tener la intimidad o no, pues tú sabes que apenas no puedo parar, mi amor. ¿No ves que estoy todo presionado? Todo esto afecta en ello, hermanos. Por eso cuando Pablo dice, no seáis ásperos, pues qué fácil. Pues no seáis ásperos ya. Pero cuando le empezamos a indagar, ya esto cuesta trabajo, hermanos. ¿Qué es lo que cuesta trabajo? Ya empieza a costar trabajo, ¿qué, hermanos? Cuidarme y ser precavido. Ya esto cuesta trabajo, hermanos. Esto ya cuesta trabajo, porque estamos hablando de que, bueno, yo soy cristiano, leo la Biblia, pero ve, no seáis ásperos. ¿Qué significa eso? ¿Qué voy a hacer yo para cuidarme y cuidarla? Para cuidarme y cuidarla. ¿Qué voy a hacer yo ahorita? Esto tiene que ver con precaución, y no solamente de la forma física. Podríamos hablar de la precaución en la forma que emocional, en la forma de pláticas. Fíjate, ¿cómo debes de cuidar un matrimonio? O sea, si tú y tu esposa no tienen un tiempo libre para platicar, para cenar, para comer, si tú y tu esposa, imagínate tú que toda la vida de tu esposa es cuidar niños, cuidar niños, cuidar niños, cuidar niños, crece, cuidar nietos, cuidar nietos, cuidar... Si tú haces toda su vida, y luego te preguntas por qué tiene la hermana la cara así, porque está amargada. O sea, ¿ella qué ilusión tiene si nunca la sacas de paseo? Si nunca la sacas de viaje. O sea, todo esto, hermanos, se va amargando y amargando y amargando y amargando. Es como el limón, hermanos. Mira, cuando compraste tú a tu mujer, lo digo en forma alegórica, cuando te casaste con tu mujer, como cuando compras un limón, el limón bien bonito, ¿eh? Madurito, ¿verdad? Con mucho jugo, y tú lo partes. Pero si tú agarras ese limón, hermanos, y le echas lo indicado al agua, haces una excelente limonada. Pero si tú le echas el limón con toda la cáscara, hermanos, y lo dejas ahí por varias horas y varios días, ¿qué va a pasar con el agua, hermanos? Ahí está el agua. Vaya pobre de la hermana, no conoce ni la playa. Hazme el favor. O sea, yo te la creo si estuviéramos en Venezuela, pero aquí en Estados Unidos... O sea, no me digan que no es posible, hermanos. O sea, es casi, ¿cómo voy a hacer precaución? O sea, ¿qué voy a hacer para ser precavido? Fíjate, cuando tú lees Cantar de Cantares, hermanos, en Cantar de Cantares, por ejemplo, ahí dice en el capítulo 8, Cantar de Cantares, capítulo 8,
Entonces, esto es un reto para todos, claro, para mí, para todos. Nos estamos hablando de las grandes expectativas, ¿verdad?, que se tiene para el hombre. Pero yo te quiero decir que si Dios, siendo el perfecto, el que lo sabe todo, si Él pensase que esto no es posible, no nos hubiera dado ese mandamiento. Si Dios me ha dicho, no lo pueden hacer estos hombres, no nos lo da. Lo que pasa es que es trabajo hacerlo, y por eso no lo da. Dice ahí, Cantar de Cantares 8, dice ahí, en el versículo 6, ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte es como la muerte el amor, duros como el Seol los celos. Sus brasas de fuego fuerte llaman. Las muchas aguas no podrán apagar ¿qué? El amor, ni lo ahogarán los ríos. Si diese el hombre todos los bienes de su casa por este amor, de cierto lo menospreciarían. ¿Qué está diciendo ahí la palabra de Dios, hermanos? ¿Crees que tu cónyuge te ama de tal manera que son brasas ardientes? Porque ahí dice, ni lo ahogarán los ríos. Tal vez tu cónyuge te quiera ahogar a ti en el río, pero no dice eso. Cuando uno es precavido emocionalmente, ¿qué requiere la mujer? Es más, no necesitas ni dinero. Si todas las tardes tomaras a tu mujer de la mano y salieran a caminar por la calle, hermanos, a platicar, eso es suficiente. ¿Cuándo fue la última vez que platicaste con ella? La mayoría de los problemas maritales tienen que ver con la comunicación. Pero, ¿qué pasaría si todos los días sales a caminar con ella? ¿Cómo ves? ¿Cómo va todo? Pero si no sales nunca a caminar con ella, pues estás todo el día en el teléfono, pues, ¿qué pláticas hay, hermano? Uno tiene que ser consciente. ¿Cómo voy a ser precavido para que en la forma emocional todo esté ¿qué? Todo esté bien, hermanos? ¿Es fácil? No. Pero tampoco que es que, hermanos, imposible. ¿Es difícil ser hombre? Sí, hermanos. Es muy complicado ser hombre. Yo por eso le decía a los muchachos que van a casar, digo, ahorita mira, establezcan unos hábitos bien bonitos, ¿a poco no? No dejen que se enrede la mujer, bien bonito, bien bonito, bien bonito. Porque si es algo en lo que en tu vida quieres tener orgullo, es un buen matrimonio. Porque vas a hallar benevolencia de Jehová. Pero un matrimonio fallido, fracasado, hermanos, es un limón en el espíritu de una mujer y de un hombre por varios años, amargado. Ya ni se ríe la hermana. ¿Cómo estás? ¿Estoy bien? ¿Acá? Pues no. Y sabes que cuando uno conoce matrimonios, como nosotros hemos conocido matrimonios por todas partes, hermanos, tú te das cuenta cuando el matrimonio así es feliz. Así te das cuenta, hermano. Así es muy genuino, es muy palpable. Luego lo te das cuenta cuando hay fricción. ¿Quieres comer, mi amor? Va y se sienta el hombre y se sirve sobre la mujer aparte. ¿Por qué? No es fácil. Pero qué hermoso sería esto, hermanos. Qué hermoso sería que las muchas aguas no pudieran apagar ¿qué? El amor. Provisión, protección. ¿Y qué más? Precaución. Hay que cuidarse, hermanos. Hay que cuidarse. Hay que cuidarse. Hay que cuidar del matrimonio. Crecen los hijos y ya se separa la gente. No hay que cuidarse. Porque el que haya esposa haya que manos. Lo hago para preguntas o comentarios. Adrián, tú ni estás casado, Adrián. A ver, pero vale. Nadie me pregunta. ¿Cuáles eran las P's otra vez? Provisión, protección, precaución, casarte lo más pronto posible. No, estoy jugando, no, tranquilo. Muy bien, ¿alguien más? Vamos, preguntas. Dice la hermana, ¿cómo no vino mi esposo a esta clase? Dice la hermana que, ¿cómo no?
Por eso lo tienes que traer a la iglesia, para que escuche palabra de Dios, para que pueda hacer de fruto en su vida, hermanos. Hermano Iván, luego hermano Tony. La palabra proveer, su primera definición es ver antes de. Provisión. Saber lo que necesitan antes de que lo necesiten es difícil, porque estamos tan enfocados en a veces nosotros mismos. Pensamos que proveer es ya después, son esas cosas. Miren, yo estoy casado por más de 30 años. La verdad que proveer no es muy difícil, hermanos. Es bien práctico, ¿ok? Número 1, casa. Tu mujer necesita una casa. Pagar los biles con la casa. Número 2, comida. Número 3, vestido. Y ya con eso le hiciste. ¿Qué tan difícil es, hermano? No es muy complicado. Cuando vendes Happy Meal no es muy complicado. Preguntas, hermano. Tony. Pues el tiempo que yo cuando vida y toda esa situación, yo creo que yo la verdad le he dicho a Jonathan que lo siento por ustedes, porque todos esos 3 conceptos que acaba de decir va a ser más duro en estos tiempos, porque está cambiando todo muy feo, o sea, en cuestión de proveer y prever y todo eso, va a estar bien complicado, va a traerlo más duro que nosotros, que nuestra generación, pero yo no lo veo de otra, que va a tener mucho más que nosotros. Con la ayuda de Dios es posible. Sí, pero es que fíjate, si uno tiene un salario y tiene un trabajo, comprar una casa, en estos momentos se te va a hacer muy difícil comprar una casa, por ejemplo. Totalmente. Está difícil. Totalmente. Hasta pagar la renta, pues. Como para nosotros fue difícil cuando teníamos 18 años. O sea, sí, claro, o sea, es difícil, pero si no lo haces tú, ¿quién? Si no lo haces ahora, ¿cuándo? O sea, a veces hay que echarse el costal arriba para empezarlo a cargar, porque ya cuando te lo echas muy tarde, se te va a hacer bien pesado. Muy bien. Preguntas, ¿no? Hermano Jaime. Jesús, la sangre de Jesús y un nuevo corazón. Solo de Jesús, la sangre de Jesús, que nos puede darse fuerte. Solo de Jesús, la sangre de nosotros y nos sanado, y nos sanado. Nombra